Hoy vamos a hablar de otra fortaleza muy grande y que evidentemente nos afecta no solo como seres humanos, sino también como creyentes. Y le dije que a medida que vamos avanzando en esta serie de sermones, cada vez nos va a incomodar un poquito más. Hoy vamos a hablar acerca de el liberalismo. ¿Sí? ¿Qué es el liberalismo? Bien, el liberalismo es una doctrina o forma de pensamiento que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas, oponiéndose al poder absoluto. Defiende el desarrollo de los derechos individuales y a partir de estos el progreso de la sociedad. Repito, el liberalismo es esa idea de pensamiento o doctrina que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas, oponiéndose a cualquier tipo de poder o gobierno absoluto, y defiende el desarrollo de los derechos individuales y a partir de estos el progreso de la sociedad. Y estoy convencido que la gran mayoría de nosotros diríamos, pues estoy muy de acuerdo con esto, ¿no? Todos hemos sido educados en liberalismo. Quizá en algún país actualmente pues no haya democracia o libertad, pero la gran mayoría de países proponen o buscan ser lo más libre posibles. Y todos hemos sido educados en liberalismo. Pero mucho cuidado con la definición de liberalismo. Hay un detalle que puede pasar inadvertido. Porque lo que propone el liberalismo es el desarrollo de los derechos individuales. La frase está incompleta. La frase debería decir el desarrollo de los derechos y responsabilidades individuales. Porque precisamente el motivo de que hayamos sido educados solo en reforzar nuestros derechos y no nuestros derechos y responsabilidades ha provocado que vivamos en la sociedad actual. ¿Sí? Por eso, en este país, una niña de 14 años puede hacer con su cuerpo lo que quiera y con quien quiera. Por eso, en este país, tenemos aborto público por la Seguridad Social. Porque esa joven tiene el derecho de hacer lo que quiera. Es un derecho, no una responsabilidad. Y como es un derecho y no una responsabilidad, ella puede decidir por sí misma. Bien, incluso con 16 años puede ir y abortar sin consultar con sus padres. En este país, año 2023. Esa joven no puede votar por su presidente. Esa joven no puede comprar alcohol en un establecimiento. Esa joven no puede sacarse el carnet de conducir. Esa joven no puede trabajar, ni siquiera ir de excursión si su padre no se lo firma. Pero puede, con 16 años, ir a la Seguridad Social y abortar sin consultarlo. ¿Y quién me dice a mí o a usted que esa persona realmente está obrando en libertad? ¿Quién me dice a usted y a mí que esa persona no está siendo forzada o inducida por un adulto o forzada o inducida por la sociedad o el sistema o las propias leyes? Tengo el derecho de hacer lo que quiera, pero no tengo por qué asumir la responsabilidad de lo que yo hago. En este país, año 2021, hace 2 años, se detectaron más de 300.000 cánceres nuevos. 300.000. El 80% de las muertes por cáncer de pulmón son directamente relacionadas con el tabaco. El 30% de las muertes de cáncer en este país están relacionadas directamente o indirectamente con el fumar. Y mi pregunta es sencilla. ¿Por qué no quitamos el tabaco? ¿Por qué simplemente no se puede vender tabaco si sabemos que mata y es destructivo? ¿Sabe por qué? Porque somos liberales. Y como somos libres hasta de matarnos con un cigarro. ¿Y qué ponemos en la cajetilla? Que mata. Y subimos los impuestos un poco. Pero porque somos libres, yo soy libre de tomar un cigarro y matarme. Y por eso en este país, cualquier patología derivada del tabaco supone 8.000 millones de euros al año a la Seguridad Social. Porque soy libre de hacer lo que quiera, pero no de asumir la responsabilidad de lo que yo hago. Y que se ocupen de mí, que me atiendan, por favor, y rápido. Si la Seguridad Social está colapsada, no me importa, es mi derecho, no mi responsabilidad.
Hermanos, si vivimos la vida creyendo que no somos responsables de nuestras propias decisiones y actos, es como un avestruz que pone la cabeza debajo de la tierra esperando que nada vaya a ocurrir. Es como si yo en mi casa tuviera una bolsa de basura, oliendo a basura, y en lugar de sacar la basura me pongo una pinza en la nariz. ¡Ja! Así huele un poquito menos, pero la basura sigue allí, pero no la noto tanto. Y sigue pudriéndose la basura. La Biblia es clara y contundente con respecto a que el ser humano, todos nosotros, debemos asumir las responsabilidades de nuestras propias decisiones y actos. Jeremías 31, 29 al 30. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y podemos decir, oh, sí, el mundo está muy mal, ¿eh? Oh, qué mal está esta sociedad. John Stott dijo una vez, no nos preocupemos tanto de cómo está el mundo sin Dios. La palabra de Dios ya advierte cómo es el ser humano en pecado y lejos de Dios. La pregunta es cómo está la luz y sal de este mundo. El liberalismo se ha colado en la iglesia. Se ha colado en la iglesia. Decimos, somos libres. Somos libres en Cristo. Dios me libertó. Sí, Dios me libertó del pecado. No soy libre para hacer lo que me dé la gana. Tampoco soy libre para volver a la condición de pecado en la que estaba antes. Soy libre del pecado, de la muerte que había en mi vida por medio de la obra de Cristo en la cruz. Le hago una pregunta, quizá nunca se lo han dicho. ¿Sabía usted que el cielo no es una democracia? Que el reino de los cielos no es una democracia. Que no va a haber votaciones, ni elecciones, ni buzón de sugerencias. ¿Usted sabía esto? Que el reino de los cielos será gobernado por un Dios que regirá a todos los que estén allí, con mano de hierro y fuerte. Dice Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, Cristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y alguno dirá, entonces no me va a gustar el cielo, porque no es una democracia. Déjeme decirle, hermano, amigo, si usted tiene ese pensamiento en su corazón, simplemente es porque usted no conoce a Dios suficientemente. Porque cualquier hijo de Dios que entiende cómo es Dios y conoce a Dios, sabe perfectamente que Dios conoce mucho mejor lo que es bueno para mí que yo mismo. Que Dios sabe mucho mejor que yo lo que yo necesito. Y que la voluntad de Dios es mucho mejor para mí que mi propia voluntad. Por eso este versículo es un gozo y una alegría. Oh, si el cielo estuviera gobernado por hombres, ¿qué cielo sería ese? Pero gloria a Dios, que tenemos un Dios soberano que gobernará en su perfección, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Isaías 55, 8 al 9. Dice Dios, porque mis pensamientos
no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso, hermano, el énfasis de la palabra de Dios constantemente es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Por eso Jesús, a lo largo de todo su ministerio, enfatizó a todos los creyentes que debemos obedecer la voluntad de Dios y no la nuestra. Por eso, cuando sus discípulos le preguntan, enséñanos a orar, ¿qué le responde Jesús? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y cómo no, la oración del salmista en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La oración del Salmo 143 es la oración de cualquier hijo de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y alguien podrá decir, ok, entiendo que debo hacer la voluntad de Dios y no la mía, pero ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Lea la palabra, estudie la palabra, medite la palabra, ore la palabra, comparta la palabra. Podemos conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra, la palabra profética más segura. Podemos también conocer la voluntad de Dios por medio de la oración a Dios, una relación directa en contacto con Dios y por todas las manifestaciones que su Espíritu Santo hace en medio nuestro. Pero ¿qué ocurre, hermano? No es suficiente con conocer la voluntad de Dios. ¿Qué más tenemos que hacer? Obedecer la voluntad de Dios, porque puedo conocer de memoria la voluntad de Dios para mi vida, pero hasta que no pongo por obra la voluntad de Dios, entonces no estoy caminando en obediencia a Dios. Lea la palabra, estudie la palabra, medite la palabra, ora la palabra, viva la palabra, obre la palabra, ponga por obra la palabra. Es necesario conocer la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios. No es suficiente con conocerla, hay que ponerla por obra. No es suficiente tampoco con sentirlo o no sentirlo. Cuando lo siento, lo hago. Cuando no lo siento, no lo hago. No es suficiente con tener buenas intenciones. Dios nos demanda obediencia. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hacemos obras para Dios, hacemos sacrificios y holocaustos para Dios. Dios pide obediencia. Obediencia. Seguir su voluntad y no la nuestra. El otro día estaba en casa leyendo. Tenemos un plan de lectura anual y todos los días leemos la Biblia. Yo tengo el plan de Robert Murray McCain, que fue un pastor escocés que murió con 30 años, pero un hombre de Dios tremendo. Y antes de morir, este joven, este chico, en el siglo XIX, dejó un plan de lectura que es en un año, 2 veces el Nuevo Testamento, 2 veces los Salmos y 1 vez el Antiguo Testamento. Y en mi plan de lectura diario pasa siempre lo mismo, por lo menos a mí. Nuevo Testamento, Salmos, Antiguo Testamento empieza bien. Génesis, Éxodo, la liberación del pueblo. Llegamos a Levítico. ¡Ay! Mi mujer, que es más sabia, ella encuentra perlas en todos los textos, pero a mí me cuesta un poquito más. Y llegamos a Levítico y dice, Señor, por fe leo esto.
Sí, los sacrificios, pero los nombres. Y los nombres con los sacrificios. ¡Ay, Señor! Y llegamos a números. ¡Oh, números! Números es tremendo. Te pone todos los números. Literalmente te pone todos. Y los nombres. Y dices, ¡ay, Señor! Y estaba en esa lectura árida para el hombre. Y estaba en número 7 y digo, Dios mío, por favor, dame algo. Yo no quiero, dame algo. No sé cómo, no sé en qué nombre, pero dame algo. Y estaba en número 7 y llegué al versículo 9. Número 7, 9. Pero a los hijos de Coat, no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y seguía leyendo y Dios me dice, vuelve al 9. Y vuelvo a leer el 9. Y vuelvo a leer el 9. Y vuelvo a leer el capítulo para entender el 9. ¿Qué está diciendo el versículo 9? Fíjese. El capítulo 7 de Números es cuando los príncipes de Israel traen unos bueyes y unos carros para dárselo a los levitas y que ellos puedan trasladar el tabernáculo cada vez que el pueblo se mueve de un lugar a otro. Y vemos cómo Moisés empieza a repartir a cada uno de la casa de los levitas menos a Coat. ¿Por qué? Lo dice el verso 9. Porque Coat, 3 capítulos antes, en Números 4, había sido ordenado por Dios de que no podía transportar el arca de Dios en ningún carro y en ningún buey, sino que tenía que ser transportada en los hombros. Tenían que portar el arca de Dios en los hombros. Y usted me dirá, gracias por la información, ahora sé algo más de los coatitas. No. Porque Dios me llevó al día en que David lleva el arca a Jerusalén. Y Uza toca el arca y muere. Y muchas veces decimos, oye, este texto, pobre Uza, quiso soportar el arca para que no cayera y se murió fulminado por Dios. Vamos a 2 de Samuel entonces. Vamos a ver qué pasó en el texto. 2 de Samuel 6, 4 al 7. Perdón, 3 al 7. Fíjese y atento cómo comienza el 3. Pusieron el arca de Dios, ¿dónde? Sobre un carro nuevo. Vamos a ver lo que pasa entonces. Y la llevaron de la casa de Abinadab cuando estaba en el collado. Y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y libró allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿David tenía buenas intenciones? Muy buenas intenciones. Quería trasladar el arca de Dios, la presencia de Dios, a la capital, a Jerusalén, para que todo el mundo pudiera adorar a Dios. Incluso en el camino de trasladarla, hacen fiesta, cánticos, todos gozándose en Dios. Pero mi pregunta es, conociendo entonces Números 7, 9, ¿qué hace el arca encima de un carro nuevo? ¿Qué hace el arca de Dios en un carro? Dios no pidió un carro nuevo, ni tampoco unos bueyes nuevos. Pide obediencia. Obediencia. Y estamos confundidos, hermanos, porque queremos hacer cosas para impresionar a Dios. Ponemos un carro nuevo, luces de colores y humo que salga del carro. Dios no quiere un carro nuevo, quiere obediencia. Y la ley de Dios para los levitas era que los coatitas llevaran el arca encima de sus hombros y están quebrantando la ley de Dios y por eso Uza muere, al instante fulminado. Queremos hacer cosas para impresionar a Dios. Déjeme decirle, Dios nos demanda obediencia. No es a nuestra manera, no es a nuestra voluntad, es en la voluntad de Dios. Y David se había olvidado. Pienso en Nehemías y la muralla reconstruida de Jerusalén. En Nehemías 6, llegan los enemigos de Nehemías, Sanbalat y Tobías, conspirando contra Nehemías para que lo maten como gobernador de Jerusalén, porque está reconstruyendo la muralla. Y dice que le envían, oye, ven con nosotros, vamos a hacer una reunión lejos de la ciudad. Y Nehemías, verso 3, dice, estoy en medio de una gran obra, no voy a salir de aquí.
y en varias ocasiones insisten para que Nehemías salga y lo puedan matar. Y Nehemías no sale de la ciudad porque está haciendo una gran obra. ¿Y qué hacen los enemigos de Nehemías? Conspiran y dicen, bueno, vamos a pagar a sueldo a un profeta de Dios para que le diga a Nehemías que incumpla la ley de Dios. Y envían un profeta que llama a la puerta de la casa de Nehemías y dice, Nehemías, corre, corre, corre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Corre al templo, vienen a por ti, te van a matar. Corre al templo, escóndete allí porque es el único lugar seguro de la ciudad. ¿Y qué dice Nehemías? No. ¿Por qué? Porque no soy levita y yo no puedo entrar en el templo. Si tienen que matarme, que me maten en mi casa. Prefiero morir que incumplir la ley de Dios. Ese es el corazón de un creyente. Prefiero morirme en mi casa a cambio de no incumplir la ley de Dios y desobedecerle. Ese es el corazón de un creyente. Y toda la estratagema hecha por Satanás para desprestigiar a Nehemías quedó sepultada por un hombre obediente a Dios. John Wesley dijo una vez, no necesitamos cosas nuevas, sino fuego nuevo. Hermano, para que caiga fuego del cielo, tenemos que hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Si no estoy siendo obediente a Dios hoy en lo que Dios ya me ha revelado, ¿por qué supongo o espero que Dios me revele algo más? ¿Me oyó? Si yo no estoy siendo obediente hoy en lo que Dios ya me ha dicho que tengo que hacer, ¿por qué supongo yo que Dios me va a revelar más? No funciona así la relación con Dios. Dios nos pide obediencia y nosotros damos ese paso en obediencia y después Dios nos revela el siguiente paso en obediencia. Y podemos caminar nuestra vida de obediencia en obediencia. Pero nosotros queremos que Dios nos revele todo el camino. No va a funcionar así. Obedezcamos a Dios para que Dios nos revele el siguiente paso en obediencia. ¿Y por qué le estoy hablando, hermano, de la obediencia, la voluntad de Dios? ¿Cómo se relaciona esto con la libertad o liberalismo del ser humano hoy? Bueno, somos libres. El ser humano es libre como concepto. Cualquier filósofo y pensador le dirá que es una utopía la libertad. Somos libres, pero no como creemos que lo somos. Vamos a Romanos 6:16 y vamos a exponer el texto bíblico. Romanos 6:16. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Vamos despacio. Primera frase. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos? ¿Quién quiere someterse como esclavo a alguien? ¿Quién quiere ser esclavo voluntario de alguien? Fíjese, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no somos libres, sino esclavos. Esclavos de a quien obedecemos. Cuando voluntariamente quiero agradar a mi propia carne, a mi propio yo, cuando voluntariamente tomo decisiones en mi vida para mí, para mis deseos de la carne, para mi propia concupiscencia, soy esclavo del pecado y de mí mismo. Porque estoy ejerciendo mi voluntad para obedecer a aquello que se presenta delante de mí. Por eso Jesús en Mateo 6:24 advierte, ninguno puede servir a dos señores. Da por hecho que algún señor tenemos, que todos los seres humanos tenemos un señor, pero no podemos servir a dos, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en lugar de las riquezas ponga lo que usted quiera. Las riquezas, mi orgullo, la mentira, lo que usted quiera. O también las riquezas, o todas juntas. Pero el énfasis del texto es que no podemos tener dos señores. Por lo tanto, tenemos que tener algún señor. Por lo tanto, si yo tengo un señor, soy esclavo, siervo de mi señor. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Aquí está la clave, hermanos. Muy atentos ahora. Pablo está vinculando la obediencia a la esclavitud. Pablo está diciendo que lo que obedezco, entonces soy esclavo de ello. Y que por lo tanto siempre servimos a un Señor. ¿Nunca le ha pasado en su vida personal?
Nunca hemos dicho en algún momento de nuestra vida, sé que no está bien. Sé que esto es malo para mi vida. Sé que no me hace bien ni a mí ni a los demás. Pero es que me gusta hacerlo. No puedo no hacerlo. Debería cambiar. Quizá mañana lo cambie, pero hoy voy a seguir igual. ¿Sabe lo que significa eso? Esclavitud. Esclavos. Escúcheme bien, hermano. Si mi anhelo y pensamiento en la vida es acumular posesiones y riquezas, soy esclavo del dinero. Si mi corazón anhela ser reconocido por los demás y que me tengan en cuenta, soy esclavo del orgullo. Si no puedo pasar por la calle y no mirar a una mujer que no es la mía, soy esclavo de mis ojos y mi lujuria. Si no puedo tener un día normal sin encender la televisión, incluso para comer, soy esclavo de la televisión. Si no puedo simplemente no estar conectado a un móvil o redes sociales, soy esclavo de ello. Si no puedo ver un alimento y no comerlo, soy esclavo de mi estómago. Si no puedo ver un cigarro y no fumarlo, soy esclavo del tabaco. Si no puedo ver una gota de alcohol y no beberla, soy esclavo del alcohol. Si no puedo dejar de exagerar o decir mentiras, soy esclavo de la mentira. Si no puedo ver a los demás ni tener malos pensamientos de ellos, soy esclavo de la ira y de los celos. Si no puedo hablar bien de nadie y solo sale basura por mi boca, soy esclavo de la murmuración. Y podría seguir así toda la mañana. Esclavos. Nos creemos libres, pero somos esclavos. Soy esclavo de a quien obedezco. La pregunta no es si somos libres o no. La pregunta es de quién eres esclavo y de quién soy esclavo. Pablo nos da dos opciones, igual que Jesús en Mateo 6. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, voluntad, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte. Génesis 2, 16, 18. Y mandó Jehová Dios al hombre. Mandó Jehová, mandato, demanda obediencia a lo que Dios mandó, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios desde el principio demandó obediencia para que no muriéramos. El pecado es muerte. El pecado me aleja de Dios. No hacer la voluntad de Dios es estar alejado y vivir en muerte. El pecado nos marchita, nos ahoga, nos apaga, nos seca. Pero gloria a Dios por un Jesucristo tan santo, tan justo y poderoso, que ya no tenemos por qué vivir esclavos del pecado. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por la obra de Cristo en la cruz. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Quién es nuestra justicia? ¿Por quién somos justificados? Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos. Justicia de Dios en él. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús fue nuestra muerte para que nosotros fuésemos su vida. Jesús fue nuestro pecado para que nosotros fuésemos su justicia. Hermano, los seres humanos no somos libres como creemos saber o creemos entender. Sí tenemos voluntad libre. Por eso debemos obedecer la voluntad de Dios y no la nuestra. Tenemos libre voluntad. Pero en el momento que yo decido poner por obra mi voluntad, estoy obedeciendo a algo, a alguien, y en ese momento soy esclavo. ¿Lo entendió? Tenemos voluntad libre. Pero en el momento que ejercito mi voluntad, ya estoy obedeciendo a algo, a alguien, y por lo tanto soy esclavo voluntario de aquello a lo que obedezco. Ese es el secreto de Romanos 6:16. Porque, ¿qué ocurre?
Si yo decido obedecer una voz que me dice, oye, se presenta delante de mí, pues comer eso que sé que no me hace bien. Incluso a lo mejor soy alérgico, pero es que me gustan tanto los cacahuetes. Los cacahuetes me encantan, me pongo con ronchas, pero en el momento que decido tomarlos, estoy obedeciendo a mi propio placer y deseo. Y por tanto soy esclavo de él, porque estoy haciendo lo que mi placer y deseo me está diciendo que haga. La pregunta, hermanos, no es si somos libres o no. No lo somos. La pregunta es de quién somos esclavos. Si soy esclavo de Cristo, si soy esclavo voluntario de Cristo, doulos la palabra griega, siervo de Cristo, entonces soy libre del pecado. Si soy esclavo del pecado, entonces estoy lejos y separado de Dios. ¿Qué es la libertad, hermano? La libertad no es hacer lo que nos dé la gana. La libertad no es hacer lo que nos gusta. La libertad tampoco es hacer lo que siento o no siento. La libertad, la verdadera libertad del ser humano es cumplir con el propósito por el cual fue creado. La verdadera libertad del ser humano es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Eso es ser libre. Esa es la verdadera libertad. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Primera de Pedro 2:15, 16. Muy atentos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, no libres, sino como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos, esclavos, doulos de Dios. Dime a quién obedeces y te diré quién es tu Señor. Dime a quién obedeces y te diré de quién eres esclavo. No podemos servir a dos señores. Por eso Josué, en un momento clave, dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es el tiempo de definir quién es nuestro Señor y a quién obedecemos. Tratamos muchas veces, hermanos, de servir a varios señores. Vivimos una vida espiritualmente bipolar. Quiero agradar a Dios, pero también me quiero agradar a mí. Quiero agradar a Dios, pero también quiero agradar a los hombres. Quiero agradar a Dios, pero me gustan muchas cosas. Estamos en una bipolaridad espiritual, pero no podemos servir a dos señores porque amaremos más a uno y aborreceremos más al otro. Este es el sentido y el énfasis del texto bíblico por las palabras de Jesús. Tenemos que definir quién es nuestro Señor. ¿Y cómo podemos definir quién es nuestro Señor? Obedeciendo. Mi obediencia revela a quién he delegado mi voluntad, si a mí mismo o a Dios. La verdadera libertad es hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando hago la voluntad de Dios y no hago mi propia voluntad, Dios me libra hasta de mí mismo. Cuando hago la voluntad de Dios y no la mía, Dios me liberta hasta de mí mismo. Y puedo ser verdaderamente libre. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Yo sé que es un mensaje difícil de digerir y asumir, pero déjeme decirle, hermanos, nos han educado en una libertad que no es libertad. Nos han educado a vivir esclavos de por vida. Esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de nuestros sueños y de nuestro ego. Nos han educado para servir a un señor, nosotros mismos, o aún peor, a otro. Pero ¿saben qué? Dios te puede hacer verdaderamente libre hoy. ¿Quieres ser libre del pecado? ¿Quieres ser libre de la esclavitud de ti mismo y de los demás? Entonces tenemos que ser esclavos de Cristo. O esclavos del pecado, o esclavos de Cristo. Siendo esclavo de Cristo, entonces soy libre. De eso se trata el Evangelio. ¿A qué Señor quieres servir hoy? ¿A qué Señor quieres que sirvan tus hijos, tu esposa, tu esposo? Es el tiempo, hermanos, de decidir a qué Señor servimos. Nuestra obediencia debe estar sometida a la voluntad de Dios. Porque nuestra obediencia define quién es nuestro Señor. No en nuestras palabras. Déjeme decirle, decimos, soy creyente, hijo de Dios, sí está muy bien. Sí está muy bien. Fíjense, en este tiempo y sociedad hay un problema muy grande.
La ideología de género actual dice que uno es lo que dice ser. Entonces, ¿qué ocurre? Yo digo que soy lo que yo quiera ser y por lo tanto me convierto en aquello que digo que soy. Entonces, si soy un hombre y quiero ser una mariposa, digo que soy una mariposa. ¿Eso me convierte en mariposa? No. Porque no importa lo que yo diga que soy. Pero los creyentes hacemos lo mismo y nos engañamos a nosotros mismos. Decimos, soy hijo de Dios, 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 soy hijo de Dios. Y lo digo y lo repito constantemente a ver si así me lo creo yo mismo. Pero lo que yo obedezco revela que no soy hijo de Dios y que sigo sirviendo a un propio señorío. Porque no se trata de lo que yo digo con mi boca, se trata de lo que yo vivo. El Evangelio, hermanos, es una vida. Una vida que no merecíamos, porque íbamos directos al infierno en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos otorgó esa vida. Por eso, separados de Él, nada podemos hacer. Le voy a invitar a que se ponga de pie en esta mañana y cierre sus ojos por un instante. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Con mi enemigo frente a mí. Levanto un aleluya. Tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya. Mi alma melodía es. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya. Con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya. Sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya. Temor pierdes control en mí. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Aleluya. Canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte.
más fuerte. Y canta más fuerte. Mi alma melodía es. Canta más fuerte. Del cielo. Una vez más. Y canta más fuerte. Con mi enemigo frente a mí. Canta más fuerte. Tan fuerte que no hay duda en mí. Canta más fuerte. Mi alma melodía es. Canta más fuerte. Canta más fuerte. Voy a cantar aunque la tempestad. Fuerte, más fuerte. Mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está. Voy a cantar aunque la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está. Aleluya. Levanto un 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 aleluya. Levanto en medio de la tempestad. Levanto un aleluya en medio de la enfermedad. Levanto un aleluya en medio de la dificultad. Levanto un aleluya. Aleluya, santo eres tú.